Y comenzaron a llegar más personas. Y mi esposa viene con mi hijo. Papá me dice, hay 43 personas. Pero era el último taller. Todo o nada. Ya estaba como que yo estaba casi eliminado como Perú en el Mundial y el último partido no importa a nadie, ¿no? Ella comenzó a botar algunas lágrimas. Bueno, siempre se me hace la pregunta de cómo ha sido mi vida al inicio de que empecemos Kaizen 7 o de repente mucho antes. O cómo es que tomo la decisión de poder emprender esta consultora que tenemos hoy. Y de hecho me acuerdo siempre de mi mentora. Y mi mentora es mi madre. Mi madre que ya tiene varios años, que ya no está con nosotros de manera física, pero en realidad ella es parte de todo este proyecto. Cuando yo era niño, tengo muchas experiencias, solamente voy a tocar una breve. Recuerdo muy bien una Navidad. Esto todavía era en Ancash, ¿no? Nosotros de niños hemos estado criados por allá, por esa linda tierra. Y recuerdo muy bien que mi madre nos trajo un regalo a cada uno de los hijos. Somos 7 hermanos, imagínense ese equipito de familia que teníamos. Mi padre estaba ausente porque él ya había fallecido cuando yo tenía unos 5 o 6 años, quiere decir que yo soy el último de los hermanos. Entonces mi madre me trajo un regalo, una bolsa, y en esa bolsa grande recuerdo muy bien que habían carritos de combate. Estos carritos donde llevamos a los soldados en versión miniaturas. Había algo de 20, 25. Entonces mi madre me dijo, aquí está tu regalo. Este es tu regalo. Y yo lo abrí la bolsa y vi 25 carritos iguales, mismo color, mismo tamaño. Y dije, tal vez se equivocó mi madre, algo pasó. Le dije, mamá, pero todos son iguales. Me dijo, sí, es que aquí empieza tu regalo. Vamos, acompáñame para que entiendas un poco. Y nos fuimos a un mercado en ese lugar. Y recuerdo muy bien que me puso en el piso, basar al suelo, una mantita muy bonita, y ahí puso los carritos. Y me dijo, mira, el precio de estos carros vas a cobrar de esta manera, y con los 25 carros que tú vendas, o lo que alcances a vender, vas a tener un regalo mucho mayor que si solamente hubieras tenido estos carros. Entonces me acompañó un ratito y luego salió, se fue, y me dejó ahí en pleno mercado, a pasar salir de mi zona de confort. Y ahora, ¿qué hacemos? Simplemente habría que buscar clientes y mirarlos, y yo tenía cierta vergüenza, pena, no sabía cómo enfrentar esa situación. Si me preguntan qué edad tenía 11 años exactamente, o sea, ni siquiera estaba en secundaria, estaba terminando la primaria. Y en medio de eso siempre aparece un angelito, apareció una vecina que me vio en esa situación, me dijo, qué bonito tus carros, me dijo, ¿no? Siempre hay alguien, siempre, a todos los emprendedores siempre le digo, tranquilo, ¿no? Llega el momento en que alguien te da esa lucecita y te da como la aprobación de Dios en la que te dice, está correcto lo que estás haciendo. Y se acercó, me dijo, qué bonitos tus carros, déjame comprarte uno, mejor te compro 2, me compró como 5 carritos. Entonces me dio ese impulso. Dije, bueno, está bueno el negocio, 5 cada uno, hoy te lo acabo. Y ya comenzó la venta ahí, y recuerdo que lo vendí los 25 carros en algo de 3 horas. Llegué a casa contento, feliz, como todo emprendedor cuando hace su primera venta. Y llegué a mi casa, mamá, mira, acá está el dinero. Yo no recuerdo exactamente la cantidad del dinero. Lo que sí recuerdo y no olvido es lo que hicimos con el dinero y todo lo que aprendí en ese pequeño proceso. Eso marcó mucho mi vida, hasta ahora recuerdo. Entonces ese era como mi entrenamiento en el campo. Mi vieja vio exactamente el dinero y dijo, mira, ahora sí vamos a comprar lo que tú necesitas. Y yo recuerdo que sí quería algo relacionado con los soldados, y era una tipo metralleta de plástico. No me costaba eso, si no lo vendía no me alcanzaba. Y ya nos fuimos, compramos una más, mejor de la que yo había propuesto a mi madre, ¿no? Perfecto, o sea, feliz yo con el resultado. Eso marcó bastante mi vida y creo que tiene que ver mucho con mi espíritu emprendedor. Entonces mi madre es mi mentora. Partiendo de ahí también tengo otro recuerdo importante que también tiene que ver con lo que hacemos ahora. Cuando era joven yo me dedicaba también al fútbol, me gustaba mucho el fútbol. He tenido el privilegio de jugar en equipos hasta segunda profesional. He llegado bastante en ese momento de mi vida, 17 años, 18 años. Soy zurdo, por si acaso, o sea, dice que no hay zurdo malo. Mi posición en el campo siempre era en el centro, sino arriba. Entonces me gustaba mucho el fútbol, le dedicaba mucho tiempo a eso. Sin embargo, llegó un momento en que en este proceso me hice papá muy joven. 18 años, noticia, voy a ser papá. Para muchos en ese tiempo, imagínense, hace más de
30 años ya, 30 años más o menos. ¿Qué sucede? Que cuando uno es tan jovencito, pues todo se te viene encima, todos tus proyectos que teníamos y todo, y ahora, y el estudio, y el trabajo, y el fútbol, ¿no? Pero qué bueno que los principios que me dieron a mí tenían que ver con ser responsable, de afrontar la situación. Y eso fue lo que hice. Asumimos la responsabilidad como tiene que ser. Ya mi hijo hoy tiene 29 años, imagínense, mi primer año, mi primera experiencia. Y aprendí también en esa situación, porque tuve que dejar el fútbol al nivel que yo quería buscarlo para aprovechar los recursos que tenía en ese momento. ¿Cuáles eran los recursos? Primero sabía de fútbol y era emprendedor. Y alguien por ahí me dijo, mira, hay una empresa, que no voy a olvidar esa empresa, no voy a mencionar exactamente el nombre en este momento, pero una empresa grande en nuestro país, aquí en Perú, y era una empresa líder en su rubro. Y ellos estaban buscando convocar jugadores de fútbol para sus campeonatos internos y externos que tenía. Y alguien me avisó, me dijo, mira, tú juegas fútbol, ¿qué te parece si vamos? Y a ver si te contratan. Obviamente no tenía una profesión, tenía que trabajar como obrero y había que aceptar el ser obrero en la parte operativa y también el poder jugar fútbol por la empresa. Bueno, aceptamos el reto. No me quedaba de otra tampoco, tenía que asumir. Y muy bien, dejo el fútbol, entro a la empresa y lo primero que me llama la atención en la empresa, me dicen, usted va a ser el personal de limpieza, de servicios generales, así le llamaban, y se va a encargar de las oficinas, de la gerencia, de los directivos. Y habían algo de 20 oficinas entre toda la parte administrativa y yo era el encargado de limpiarlas. No se imagina cómo las dejaba limpias, porque para mí era una oportunidad, ¿no? Y era la gran ciudad de Lima, ya no era Ancash. Entonces yo quería demostrar que un ancashino cómo trabajaba, ¿no? Mi madre siempre me dijo que tenemos que demostrar y dejar en alto el honor y el apellido nuestro. Eso es lo que hacía, brillante, y lo limpiaba. Pero había una oficina en particular que marcó bastante mi vida. Era el directorio. Para los que no de repente conocen, hay empresas corporativas que tienen una oficina especial del directorio donde se reúnen no con tanta frecuencia, vienen los socios, vienen los directivos y hacen sus acuerdos. Esa era la que mejor limpiaba yo porque me decían, cuidado, ¿no? Esta tiene que limpiarla muy bonito. Yo hacía lo mejor que podía. Pero pasaba 15 días, pasaba un mes y nada, no venía nadie a tener reuniones ahí. Yo no sabía qué hacer con la oficina, cómo limpiarla, tenía que ensuciarla yo mismo para poder limpiarla. Y así andaba pasando. Hasta que llegó el día 1 de mayo, no lo olvidaré. Esta empresa tenía más de 1.500 colaboradores entre 4 plantas de producción, pero una empresa industrial. Y llegaron la familia de los directivos, más o menos 18, 19 miembros de la familia, entre nietos, segunda generación, los primeros, los ancianos, todos aparecieron a usar la oficina. Y cuando yo los vi llegar y vi cómo hicieron su programa y cómo pudieron salir a premiar a los colaboradores, a darles regalos, premios, ahí comencé a entender cómo es que ellos pueden hacer esto, manejar 1.500 trabajadores, 4 plantas de producción y no tienen que estar todos los días aquí para que funcione. Y cómo mi madrecita y mis hermanos tenemos que trabajar duro en una empresa para poder lograr menos que lo que ellos tenían. Entonces ahí empezó mi inquietud. O sea, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Entonces, la recomendación siempre cuando yo recuerdo esto es a los empresarios, a los emprendedores que nos están siguiendo, la importancia de hacerse preguntas. Un empresario tiene que saberse formular preguntas. En vez de sentenciarse y decir, uy, ahora ya no me alcanza el dinero o no tengo tiempo, mejor hacerse preguntas. Yo hice la mía y dije, ¿qué están haciendo ellos que mi familia no está haciendo? Ambos eran negocios familiares. Nosotros mi madre era una costurera en ese momento y ella elaboraba brasieres. Entonces, todo su equipo de ventas éramos sus hijos, pues. Entonces salíamos a la parada, a lugares muy públicos en Lima y hacíamos la venta. Y mi madre se encargaba de la costura y todo eso. Entonces nos distribuíamos el tiempo del colegio con el tiempo del trabajo, ¿no? Así era nuestra vida y yo la recuerdo muy bien y gracias a eso, hoy mucho de lo que soy es parte de esa experiencia. Entonces a estos señores yo no los perdí de vista. Yo dije, estos directivos tienen algo que yo quiero aprender. ¿Cómo es que manejan su empresa sin estar presentes? Es ahí parte de lo que yo escribo en el libro y lo que hoy estamos enseñando. Entonces, partiendo de ahí, empecé a hacerme un empleado, en todo caso un obrero más productivo, para ganarme la confianza. Vieron mi trabajo, mi entusiasmo, dijeron, vas a ir al área de producción mejor. Ahí te vamos a aprovechar mejor. Me hicieron sus exámenes, pasé al área de producción. Ya comencé a hacer ya la producción con otros colaboradores. Ya tenía un sueldo mayor y me sentía más importante también.
Pero no fue suficiente ahí. Seguía dándole lo mejor, disciplina, organización. Y era una empresa que se enfocaba mucho y miraba mucho a sus colaboradores, los cuidaba mucho. Tenía una política de retención espectacular. A veces pasa en negocios familiares que solamente contratamos y no retenemos. Pero ellos sí tenían un plan de retención. Tanto celebrando cumpleaños, ayudándonos a crecer en la parte profesional, técnica. De acuerdo a lo que tú querías crecer, lo proponías y la empresa siempre nos apoyaba. Qué maravillosa experiencia que he tenido en esa empresa. Pude crecer, me hice supervisor de producción, pero luego me dijeron, si quieres ser jefe de producción, tienes que ser ingeniero. Ahí donde viene mi profesión, ingeniería industrial. Ahí donde ellos me apoyaron, me dijeron, ¿qué te parece? Postula. En ese tiempo pues no había virtualidad como hoy, ¿no? Había que trabajar, estudiar a partir de las 5 de la tarde, a las 11 de la noche, nuevamente a la camita y nuevamente a trabajar. Pero tenía el apoyo de la empresa. Postulé, ingresé y comencé a llevar mis estudios a la par que mi trabajo. Terminé los estudios y llegué a ser el jefe de producción que yo quería. Pasó unos años, tuve que hacer ciertas especializaciones. Yo soy especialista en procesos industriales, todo lo que tiene que ver con las normas ISO 9001. Me gustaba siempre estandarizar, que la gente trabaje menos y gane más. Siempre ha sido mi visión esa. Y un ingeniero industrial siempre se enfoca en los resultados. O siempre nos enfocamos en generar producción con menos recursos. Y esa era mi especialidad. Que la gente trabaje menos, que se esfuerce menos, que haga trabajos más inteligentes. Y esa ha sido mi función en esa empresa. Así que llegué a ser el gerente de producción de toda una planta, porque tenían varias plantas, en una línea específica. Y pude contribuir mucho con esta empresa y aprender yo mismo también. Entonces, esta parte es muy importante de lo que yo era antes y cómo me sirvió y cómo tomé nota de todo para poder llegar a ser el gerente de esta empresa que hoy pues me ayudó mucho y ahora ha sido parte de mi inspiración para lo que estoy enseñando. En realidad, mientras que iba creciendo en esta empresa, como empleado, como obrero, escalando cargos, siempre tuve esa, no sé si está bien decirlo, esa ambición de crecer. Nunca quería quedarme quieto. Siempre quería asumir nuevas responsabilidades, asumir nuevos retos. Y cuando vi lo que hacían ellos en cuanto a la organización de esta empresa, tan ordenada, una organización que tenía resultados, una organización que el trabajador vivía una felicidad laboral interna, porque yo la vivía. Entonces mi curiosidad era, o mi interés era saber cómo el negocio de mi madre y mis hermanos no funcionaba así. Entonces, por eso es que tuve una investigación. Sí, claro, no fueron 1 año ni 2 años, fueron casi 13 años de colaboración en esa empresa, los que me permitieron entender cuál era ese sistema. Yo sabía que había detrás de todo esto un sistema, una estructura. Y es ahí donde comienzo a levantar información, ¿no? De saber lo que está pasando, qué tiene como base esa empresa para que en el tiempo se sostenga, porque hay muchas veces empresas, tenemos resultados pero fugaces, ¿no? Hoy vendieron más, mañana ya no, hoy contratamos, se fue en 1 mes, y siempre está pasando esto, sobre todo en los negocios familiares que nosotros asesoramos, siempre nos dicen eso. Yo pude ver y pude tomar nota de que en realidad el orden de la empresa familiar o las empresas en general tiene que ver con la estructura. Y esto fue lo que me llamó mucho a mí la atención de poder investigar. Entonces, ya trabajando en esta empresa, ya mi intención era ser como ellos, ser como esos señores, dueños de esta empresa, directivos. Esa era mi intención, no lo perdí de vista nunca. Dije, como ellos voy a ser, o por lo menos mi empresa algún día que yo tenga con mi familia, va a ser de esa manera, ordenada, con estructura y con resultados sostenibles. No fue la única empresa en la cual yo pude colaborar, luego ya pasó esa empresa a otra etapa. De hecho, mi crecimiento ya se quedó ahí nomás como gerente de producción, porque habían otros puestos, otros cargos, pero ya una persona cuando va creciendo y quiere seguir haciéndolo, se da cuenta del techo que a veces, o la misma empresa te pone por sus políticas, por su organización, y decidí ya salir de esa empresa, postular a otra empresa. Obviamente salí muy bien de la empresa y encontré otra empresa de otro rubro. Tiene que ver con industrial también, ¿no? Una metalmecánica en este caso, ¿no? Empresa grande también, pero esta empresa, a diferencia de la anterior, ya tenía certificaciones y ya vendía fuera del país. Entonces también eso era interesante para mí. A mí yo siempre me he enfocado más en qué puedo aprender en una empresa, no tanto en el sueldo. Yo siempre considero que el dinero nunca ha sido mi objetivo. Inclusive en Kaizen 7 hoy día tampoco es mi objetivo el dinero. Mi objetivo, yo creo que el dinero va a llegar. Es consecuencia de hacer bien el negocio, pero no es mi propósito, no es mi prioridad. Entonces, con ese pensamiento y con ese criterio siempre comencé a buscar otras empresas para ver si lo que yo tenía anotado funcionaba también en esa empresa. O sea, ha sido como periodo de validación. Sí, obviamente necesitábamos el dinero para mantener la casa, la familia, pero siempre mi enfoque ha sido poder ver qué tienen esas empresas que hoy yo no tengo.
o qué puedo sacar de esas empresas para poder enseñar tanto a mis negocios familiares o el futuro negocio que yo quería hacer. De hecho, no es que yo quería ser una consultora al inicio, quería tener mi propia empresa, mi propia fábrica, quería ser un ingeniero industrial dueño de mi propia empresa, de mi propia fábrica, poder tener colaboradores, 500, 100, 1000, ¿no? Esa era mi intención, no era tener una consultora de servicios todavía, porque era lo que yo tenía, eran los recursos que yo veía. Sin embargo, poco a poco, conforme fui trabajando en otras industrias, me di cuenta de que había negocios más inteligentes que este. Comencé a investigar, así como todos los que están seguramente viendo este bonito documental, se dan cuenta que ahora tenemos más herramientas que antes, pues. Imagínense, en el 90 al 2000 no teníamos la tecnología como ahora. Nos costaba mucho tiempo tener la información que se tiene hoy. Hoy, con un buen aparato celular, con una buena línea de internet, usted tiene acceso a mucha información. Usted decide qué consumir ahí. Si hubiéramos tenido eso, seguramente no tendría 50 años y estaría contándoles esto ahora. Seguramente tendría 10 o 15 años menos. Entonces empecé a investigar en otras empresas y a implementar lo que yo había notado en otras empresas. Y es ahí donde llego a otra empresa industrial, otros 3 años ahí. Luego comencé a implementar esto en otras empresas, ya me contrataban, me pedían asesorías. Y es ahí donde viene la consultora, más o menos por ahí. Ya no me pedían a trabajar a tiempo completo. Me decían, ¿qué te parece si nos das una asesoría? Tú has trabajado en esta empresa grande, yo soy chico, ayúdame a lograr llegar a ese nivel. Y ahí empezó más que nada mi trabajo, ya de poner en práctica lo que yo sabía y a ver si funcionaba en otras empresas. Y yo creo que hay algo que ha marcado mi vida también, que las empresas que les he mencionado, yo no podría decir por casualidad, sino por causalidad. Pero las empresas que yo participé son familiares. Eran empresas, los dueños eran familias. Yo no las busqué en realidad. Llegaron a mí o era la oportunidad que yo tuve. Entonces pude ver una familia y otra cómo podían manejar sus negocios de manera más inteligente que otras o que la mía en realidad. Entonces yo creo que Dios de por medio ha querido también que yo pueda conocer a estas familias para yo poder ahora ofrecer con Kaizen 7 consultoría de negocios familiares. No todo fue color de rosa en este proceso de casi 20 años de trabajo en industrias. Si bien es cierto, yo tengo la particularidad de siempre enfocarme hacia adelante, nunca hacia atrás. Siempre digo que el pasado es bueno para aprender de él, pero no es bueno para quedarse ahí. Entonces, cada vez que me sucedía algún desafío, por ejemplo, en la industria primera, que hemos conversado y que les he estado contando hace unos instantes, no fue todo sencillo, ¿no? Había oposición también para mí para poder crecer. Primero porque no era un gringo, no era el perfil de repente físico, o de repente no tenía cierta educación que pedía la empresa. Entonces yo siempre trataba de llegar a ese nivel. Al comienzo puede ser chocante que no te den las oportunidades de repente porque has sido un jugador de fútbol simplemente, porque eres un obrero. Entonces eso sí puede ser chocante en algún momento, ¿no? De repente porque me dieron el trabajo de limpieza primero, ¿no? Entonces había que limpiar. Pero siempre mi visión fue muy importante, saber lo que quiero lograr. Y si a través de esos procesos que yo he pasado tenía claro lo que quería lograr, entonces para mí era más fácil, me daba más fuerza. Yo creo que acá se puede sacar una enseñanza también, porque yo siempre cuando asesoro a las empresas, lo primero que le pregunto a un empresario, ¿qué es lo que quieres lograr con tu negocio? Cuando él me dice, yo quiero lograr esto, quiero ser así, quiero ser como tal empresa, entonces ahora sí, nosotros como consultores podemos ayudarle a llegar. Le vamos a dar herramientas, enseñarle el camino para que él pueda hacerlo. Pero todo parte de tener claro la visión. Entonces, en mi caso, los desafíos sí, había muchos desafíos, hasta económicos. Esos fueron muy duros, por ejemplo. Las universidades en las que yo estudiaba no eran universidad o estudios, no eran estatales. Tenían que ser privados porque por el tiempo que me quedaba tenía que trabajar y estudiar. Entonces no podía agarrar un turno normal, tenía que agarrar un turno nocturno. Y era bastante pesado. Todos los que han estudiado en la universidad de repente saben, las tareas, los primeros ciclos es complicado, ¿no? Es más importante a veces darle más tiempo al trabajo, había que tomar decisiones ahí. Y no podía descuidar el trabajo, tenía que ser el buen empleado que busca, un buen colaborador que buscan las empresas. Me gustaba diferenciarme, pero eso me costó porque había momentos en que, recuerdo muy bien, en la primera empresa yo venía haciendo la labor ya de supervisor, ya había dejado de limpiar como 6 meses y mi sueldo seguía igualito. Ganaba muy chiquitito. Y era por descuido del área de recursos humanos. No se habían dado cuenta, no habían hecho el cambio del nombre en la boleta, pero no el pago. Y habían 6 meses. Y esa fue una experiencia que sí me chocó porque, wow, no, habían colaboradores que ganaban más que yo y yo tenía que supervisarlos.
Entonces fue bien duro. Yo venía caminando a veces del lugar donde yo vivía casi 40 minutos para llegar a la planta porque no me alcanzaba para el pasaje. Eran desafíos económicos y si no tenía claro lo que quería lograr, yo creo que hubiera salido de esa empresa y me hubiera perdido todo lo bueno que ahora aprendí. Entonces, uno de esos desafíos fue en esa etapa, ¿no? Por la economía y porque la empresa se descuidó de nivelar mi sueldo. Claro, no terminó ahí. Hubo un momento muy bonito en mi vida en que el gerente general de la empresa, cuando vio un trabajo que hicimos en concordancia conmigo y con mi equipo, se dieron cuenta de que había un buen trabajo ahí y me dijeron, qué bueno, denle un beneficio al señor. Sáquenlo de la planilla de obreros y pasemos a la planilla de empleados. Y es ahí donde se dan cuenta. Dicen, ¿cómo? ¿Cómo es que está ganando esto este señor? Parece que tuviera un mes de trabajo. Yo ya tenía 6 o 7 meses y un cargo distinto. Entonces lo que hizo la gerencia, y verdad que con mucho cariño lo recuerdo, fue decirme, vamos a devolverte los 6 meses en el precio que tú debías haber tenido, en el pago. Y me hicieron un reintegro de 6 meses de pago pendiente, con el cual yo pude hacer mi primer techado de mi casita. Entonces imagínense lo feliz que uno se siente. Entonces muchos renunciamos rápidamente por una u otra cosa, porque no tenemos la visión clara de lo que queremos lograr. Importante tener la visión clara para que todo lo que nos suceda, que no va a ser fácil siempre, va a haber cosas difíciles, podamos saber levantarnos y saber que lo que queremos lograr sí merece la pena pasar estos desafíos. En el año 2018, el 7 de mayo para ser más claro, recuerdo muy bien que yo trabajaba todavía de empleado en una empresa y ya desde más o menos unos 3 meses antes yo había avisado a la empresa, a la gerencia, que ya no iba a trabajar de empleado. Tomar esa decisión no es fácil porque hay un presupuesto en casa. Con mi esposa tenemos 5 hijos hermosos, muy buenos y muy talentosos. Imagínense, teníamos un sueldo fijo ahí, ¿no? Que cubría la casa, los gastos, los estudios, como toda familia tiene un presupuesto familiar. Y no es que quedaba mucho dinero. Por eso yo comienzo a darme cuenta que ya me contrataban para hacer asesorías y yo no podía fallarle a la empresa que yo trabajaba. Prefería ser sincero y decirle, mira, ya no estoy enfocado totalmente en el resultado de la empresa como empleado. Y hablé con los dueños, le dije, tengo 3 meses para preparar a otro, si quieren, otro gerente, que yo pueda trabajar aquí. Y ellos al comienzo obviamente no querían, me decían, no, mira, que te aumentamos el sueldo, 500 más, 1000 más, pero ya no se trataba de dinero, se trataba de lo que yo quería lograr. Y yo tenía claro que iba a funcionar porque ya había ayudado a varias empresas ya, y funcionaba el método que yo había levantado la información. Entonces necesitaba más oportunidades y si seguía en una sola empresa no lo iba a poder aprovechar, lo tenía claro. Entonces no solamente fue el desafío conmigo en este caso, ¿no? En este caso la decisión que tomé afectaba a mi familia. Recuerdo que la primera que se opuso a que haga este proyecto es mi esposa. La esposa siempre ve la seguridad de la casa, pues, ¿no? Y decía, no, estás loco. Me decía, ¿cómo vas a dejar una empresa? Eres el gerente en esa empresa. ¿Cuántos quisieran ser gerentes como tú? Y le decía, sí, pero no ganamos lo que nos merecemos, ni tenemos el tiempo que nos merecemos. Yo trabajaba desde las 7 de la mañana, salía de casa a 5:30 y llegaba a 8 o 9 de la noche a estar con los chicos en poquito tiempo, no le daba la calidad de tiempo que se merecía ni mi energía, igual a ella, y así pasaban los años. Entonces yo le explicaba a mi esposa, ¿no? Y ella también entendía, ¿no? Me decía, ¿qué te parece? Haz lo que tú estás pensando, esa consultoría, o esa asesoría, esos talleres, porque inicialmente eran talleres, conferencias. Yo veía otros conferencistas que hacían sus conferencias y contaban historias tan bonitas y decía, mira qué tan resultado tenían. Yo decía, yo no voy a contar historias que no son ciertas, yo voy a contar cosas que en realidad le va a servir a la gente. Y son cosas más profesionales. Yo creo que tengo un buen producto para hacer esto. Y recuerdo muy bien que mi esposa, sí, pero hazlo, pero no salgas de la empresa. No hagas eso. Pero yo no me sentía bien. No, para mí era muy importante la ética, ¿no? De poder decirle a los empresarios, mira, yo voy a trabajar hasta tal fecha y a partir de ahí voy a hacer lo mío. Y fue uno de mis primeros clientes esa empresa como asesor. O sea, no importa, prefiero que por así decirlo, te vayas de la empresa, pero que todavía continúes con nosotros de cerca, ¿no? Ok. Entonces hablé con mi esposa, le dije, ya, ahora sí vamos a empezar a hacer nuestras propias conferencias. Empecemos con conferencias y ahí vamos viendo otras oportunidades que saben que el cliente va pidiendo. Y listo. Yo tenía claro, eso sí, a dónde quería llegar. Sabía que en algún momento iba a tener un equipo de trabajo para ayudar a más empresarios. Entonces ya estaba eso bien pintadito y bien escrito. Ahora empezamos con conferencias, talleres, eran gratuitos. No cobrábamos un sol por el taller. No tenía este libro todavía para que me posicione. Confiaba en que el mensaje que teníamos era importante y de ahí mucha ayuda para los dueños de negocio. Lo que sí definí bien es a quién quería llegar. Y ese cliente ideal era el cliente de negocio familiar como la familia que yo tenía. Entonces yo sabía que quería ayudarlos a ellos. Lo había definido muy claro.
Recuerdo los primeros talleres, le dije a mi esposa, mira, hagamos algo. Dame 3 meses de plazo y la liquidación que nos van a dar a esta empresa, creo que te debe durar esos 3 meses. Y ella me dijo, sí, 2 meses y 15 días. Wow, ya bueno, dame 2 meses y 15 días. Y si vemos que las conferencias y esto no está dando el fruto económico que esperamos, entonces, bueno, regreso a trabajar de empleado, no te preocupes, pero vamos a hacerlo. Trato hecho. Empezó ahora la caravana. Si yo hacía un taller por mes, en 2 meses, en 2 talleres no podía validarlo. Así que tuve que hacer uno por semana. Quería equivocarme rápido para llegar a la verdad. Entonces muchos piensan que es al revés, vamos de lento. Yo quería ir más rápido porque me habían dado poco tiempo. Entonces comencé a hacer los talleres y hacíamos talleres gratuitos de 2 horas. Recuerdo que alquilábamos un colegio, un aula, porque no había mucha economía, no queríamos invertir tanto dinero en eso. Y comenzamos a trabajar. En ese tiempo el Facebook pues no era como hoy, ¿no? Que se podía hacer segmentaciones, o por lo menos no lo conocíamos nosotros. Teníamos que invitar a nuestros amigos, que traigan otros amigos. Entonces, colaboradores que me conocían de las empresas anteriores como su jefe, y me decían, ingeniero, yo voy a estar ahí. Y ellos llegaban, y nos ponían ahí, 20 personas aparecían, amigos de la iglesia que participamos, amigos de mi esposa, vayan un rato para que nos escuchen, queríamos validar qué tal está nuestro mensaje. Y así empezó 1 o 2 talleres. Obviamente no compraban nada porque no eran clientes pues, que buscaban eso, solo nos escuchaban la propuesta. Y comenzamos a tomar nota, a validar, tipo estudio de mercado, eso es lo que hacíamos. Mi esposa trabajaba en Ipsos Apoyo, una empresa aquí en Perú, que es una encuestadora. Entonces ella tomaba nota, siempre decía, mira, más o menos la gente está diciendo esto. Dicen que está bueno el mensaje, está claro el mensaje, la propuesta es muy chévere, pero no vendíamos nada todavía. Pasó el primer mes sin un sol de ganancia, puro gasto se podría decir, o pura inversión nada más. Mi hijo mayor, recuerdo que él me grababa con una camarita antigua que teníamos ahí, él me grababa para tener videos, tener fotos y poder empezar a generar un poco de marca. Así empezamos. Tomábamos el Metropolitano de Lima para llegar al lugar, no había taxi, en ese momento no teníamos auto propio tampoco. Había que llegar con todas las cosas, con las maletitas, y a mi esposa le gustaba regalar a los invitados, a pesar de que es gratis, su gaseosita, su galletita, entonces los atendía muy bien, imagínense. Todo eso lo hacíamos, lo preparábamos con mucho cariño. Un mes, mes y medio, no vendíamos nada. Yo siempre que terminaba el taller le decía, bueno, los que les gusta esta propuesta, ¿qué les parece si ahora hacemos un taller pagado? Le decía, ¿no? O sea, finalmente lo que vendíamos era un taller igual a ese, pero pagado con un poco más de tiempo, unas 5 o 6 horas. Entonces los que desean, pero como no eran clientes propiamente que deseaban ese producto, ese servicio, eran amigos, invitados, entonces no pasaba nada, pues no compraban, solo me aplaudían. Entonces hasta ahí, faltando, me recuerdo muy bien, 2 semanas o 3 semanas, encontramos una plataforma en redes sociales. Se llama Eventbrite, hasta ahora existe, pero en ese momento era una de las más buenas que existían y era gratuita, era clave para nosotros, no teníamos mucha inversión. Y pusimos el evento en Eventbrite, maneja tu empresa, bien bonito para que aprendas a hacer negocios, porque ni siquiera se llamaba como hoy se llama el libro, todavía no se llamaba así, tenía otro nombre. Y lo sorprendente de esa experiencia es que cuando ya estaba por los 2 meses y medio de plazo que me dio mi esposa, empezaron a llegar clientes que no nos conocían. Y esa era la clave. Claro, venían 10, venían 5. Otros eran nuestros amigos todavía. Pero ya llegaban algunos. Y comenzamos a ofrecerle el producto final y le preguntamos, ¿por qué no compró? ¿Por qué no quiere ir a otro taller si dice que le gustó este? Y nos decían, no, por mi tiempo. Yo soy un empresario que estoy atareado. Y lo que tú me enseñas está bien, pues es una estructura de orden. Pero no tengo tiempo para estar un día completo contigo. Entonces comenzamos a validar hasta el producto final, qué le vamos a vender. Pero el tiempo pasaba, ya iba 2 meses y medio ya. Ahora, y recuerdo muy bien que yo me preparaba mucho y tenía que atender actividades en casa también con la familia, apoyar a mi esposa. Son 5 hijitos, ¿verdad? Tareas, orden y toda la cosa, no podemos descuidar eso. No podemos hacer que nuestros hijos sientan esa necesidad como nosotros. Pero finalmente, ¿qué ocurrió? Con tanto esfuerzo y dedicación, llegó el último taller, que le dije a mi esposa, el que viene es el último, tranquila. Ya llegó, este es el último, ya he averiguado, hay unas empresas que rápidamente me van a contratar porque no he salido mucho tiempo, estoy caliente, estoy fresco, estoy en actividad y tengo un buen currículum, tranquilamente vamos a conseguir otra empresa. Ok, ya mi esposa más tranquila. Y llega el momento cumbre en que hacemos el último taller, recuerdo muy bien una ciudad de Surquillo, aquí en Lima, y mi esposa viene para hacerla, siempre hacemos como una oración, una invocación, ¿no? Antes de entrar al escenario, ¿no? Y ese día llegaron más de 40 personas y todos desconocidos. El sistemita la plataforma Eventbrite funcionó muy bien. Se comenzaron a avisar, a pasar la voz. Y comenzaron a llegar más personas. Y mi esposa viene con mi hijo. Papá me dice, hay 43 personas. ¡Wow!
Bueno, está bien, si nunca pasamos de 20. Y los conocen, son amigos, ¿no? No conocemos a ninguno, esta vez todos son nuevos. Entonces dijo, bueno, esta es la oportunidad. Pero era el último taller, todo o nada. Ya estaba como que yo estaba casi eliminado como Perú en el Mundial y el último partido no importa a nadie, ¿no? Ya cero tensión, cero nervios, vamos con todo. Hicimos la oración muy bonita con mi esposa, recuerdo, nos agarramos de la manito ahí. Y recuerdo que en ese proceso de la oración, las palabras que nosotros pedimos, de manera espiritual muy bonita, ella comenzó a botar algunas lágrimas. Y esas lágrimas, yo escuché, mientras que estaba cerrado mis ojos, abrí un ratito, hice trampa en la oración y la vi que ella botaba lágrimas. Entonces le dije, ¿pero qué lloras? ¿Qué pasa? ¿No? Se cae sus lágrimas y me dijo, lo que pasa es que no entiendo. No entiendo cómo es que te esfuerzas tanto, le echas tantas ganas, amaneces, estás viendo esto, estás investigando por acá más información para ellos y una y otro. Y nos esforzamos tanto y parece que no, o somos tercos en algo que no va a dar y Dios quiere que no lo hagamos, o es que nos va a ir muy bien, ¿no? Entonces yo le sequé las lágrimas y recuerdo que le dije, tranquila, hoy es la última vez que lloras por esto. Ahora las cosas van a cambiar. Hoy cambia esto y vas a tener nuevas lágrimas, ya no de tristeza ni de temor, sino lágrimas de felicidad. Y salí con unas ganas que no se imaginan. Y algo que nos pasó fue que el proyector que usábamos se quemó en la lámpara, porque era un proyector prestadito nomás. Entonces ya no había proyector, ya no había que proyectar ya. Pero les cuento que era un colegio, un salón de clase, había pizarra. Y como el trabajo era mío, el proyecto era mío, lo tenía aquí todo. Entonces tranquilo, vamos a agarrar una pizarra y todo lo hice con plumones. Todo el paso a paso, el paso 1, 2, comencé a explicar con plumones. Y creo que eso también sumó. Eso también los clientes comenzaron a darse cuenta que sí, yo dominaba esto, no era algo que yo copiaba y pegaba. Se dan cuenta que era lo que yo sabía y quería compartir con ellos. Cuando terminó el taller, recuerdo, 1 hora y media más o menos duraba, ya no le ofrecí lo mismo ya. No le ofrecí un full day conmigo y nada, ya no. No imité a nadie, le ofrecí algo especial que hasta ahora ofrecemos. Les dije a cada uno de ellos, si alguno de ustedes considera que lo que aprendieron es bueno, imagínense que yo pueda ir a su negocio y con ustedes hagamos un plan de trabajo. Y yo les voy a cobrar por una visita técnica y un plan de trabajo con ustedes. Vamos a poner un precio, $100 a cada uno. La duración es de 3 a 4 horas, lo que tengamos que tomarnos en su propio negocio. Una visita técnica y hacemos el plan con ustedes. Si alguien lo quiere, levante la mano porque solamente vamos a trabajar con los 10 primeros que quieran colaborar. Levantaron la mano 35 personas. Y recuerdo que mi esposa había hecho como en ese momento no había tanta cosa digital como ahora hay, había hecho como unos volantes, tipo guías, tipo factura, tipo boletita, ¿okay? Una boleta, un comprobante, bien bonito con su Kaizen, ahí con su marca, todo bien bonito. Y nunca había usado ninguno. Entonces, cuando levantan la mano las 33, 34 personas, yo no me emocioné por los $3.400 que habían ahí. No, esa no era mi emoción. Mi emoción era que por fin iba a ver a mi esposa usando ese bendito formulario que no lo usaba para nada. Y que mi hijo y mi esposa estaban sentaditos ahí tomando nota y haciendo las cobranzas, que comenzó a funcionar el negocio. Comenzó a funcionar lo que tanto esperábamos. Entonces, en conclusión, yo sentí la ayuda que yo no podía dar. Yo siempre le digo a los empresarios, hay una parte que nosotros tenemos que dar todo. Físicamente, mentalmente, tu tiempo, todo tiene que estar ahí. Ponerlo al asadero todo. Y luego, esperar. ¿Esperar qué? Esperar la mano, ya sea del universo, ya sea de Dios. Acá no importa la religión. Acá importa que hay alguien que puede hacer más que tú. Pero siempre y cuando hayamos hecho nuestra parte nosotros primero. Claro, justamente les contaba que no se llamaba Kaizen 7. En realidad me presentaba como marca personal Marcos Vázquez. No había un libro como hay ahora, ¿no? Inclusive el taller no se llamaba así. Se llamaba Cómo crecer tu negocio. Y les contaba que siempre hacíamos preguntas a los asistentes. Esa fue una clave también para saber qué quieren, cómo les pareció. Y nos dimos cuenta que en esas preguntas uno de los clientes que salía nos decía, sí, excelente, me dice la información, ingeniero, pero no debe llamarse así Cómo crecer tu negocio. Y uno de ellos fue el que dio la idea, ¿no? Debe llamarse cómo hacer tu empresa sin estar ahí. Cómo hacer mi negocio sin estar presente. Él dijo en la palabra. Y ahí se me quedó grabado, tomamos nota y ya le damos forma y le pusimos, por eso ahora se llama Cómo manejar tu empresa sin estar presente, ¿no? A raíz de que un cliente fue el que dijo esto. Y ya nos dimos cuenta que con estas conferencias
Ya nos invitaban a provincia, a las cámaras de comercio, se enteró de estos temas. Algunos que iban a nuestras charlas, a nuestros talleres, ellos lo que hacían era invitar a otros, recomendar, y a veces llegaban profesionales y nos decían, oye, mira, te invito a la Cámara de Comercio de Huancayo, que vayas para allá, yo hablo con los presidentes, este es un tema bueno para los socios, y comenzaban a interesarse en esto, ¿no? Comenzó ya a divulgarse todo lo bueno que hacíamos. Y es comenzamos a salir pues, a provincia, más que en Lima inclusive. Siempre Lima fue un poco duro al comienzo para nosotros cuando no teníamos marca, porque Lima es la capital. Entonces nos dimos cuenta que nuestros océanos azules estaban en provincia, no estaban en Lima en ese momento, ¿no? Y comenzamos a salir a provincia, ¿no? A comenzar a buscar. Y es ahí donde nos dimos cuenta que solo no podía ya, pues. Llegamos, recuerdo, el primer taller que salimos de Lima era en Huancayo, en la Cámara de Comercio. Y esperábamos 40 clientes, 50 clientes, pues. Y no me voy a olvidar nunca, el local era muy grande, algo de 200, 300 personas, y estaba lleno total. Y tan lleno que afuera había cola y ya no dejaban entrar. Y yo, la verdad es que yo no buscaba, normalmente no me gustaba trabajar con tanta gente porque yo no era un conferencista como tal. Yo solo enseñaba mi modelo y me gustaba que la gente intervenga y participe. Y si había 300, ¿cómo los hacía participar, verdad? Entonces ya estaban ahí. Me emocionó mucho el ver tanta gente que necesitaba tanta ayuda. Ahí ya en mi mente decía, no, esto tiene que ser distinto. Necesito un equipo. Solo no puedo. De hecho, mi esposa me ayudaba. Ahora sí me acompañaba, pues ya era pagado, ya había un sustento económico. Ella sabía que valía la pena este apoyo también, ¿no? No tanto moral como el trabajo profesional que ella también hace, ¿no? Y conseguíamos personas que nos ayuden, pero ya solo no podía. Había áreas que yo no dominaba, ¿no? Y lo bueno de esto es que yo entendía que había áreas que los empresarios necesitaban y no era mi especialidad. Entonces tenía que buscar otros especialistas que se junten a esto. Y había muchos que asistían a mis talleres. Había empresarios de marketing muy buenos, especialistas en finanzas, en procesos como yo. Habían otros que eran coaches para poder ayudar mentalmente a los colaboradores, otros que seleccionaban personal. Entonces cada uno podía sumar. Es ahí donde yo me doy cuenta que tenemos que armar un equipo. ¿Cómo se va a llamar el equipo? Decimos, ¿cómo se llama la empresa? Hay una herramienta japonesa que yo siempre usaba como ingeniero industrial y que siempre la ponía en práctica en las empresas que he colaborado. Se llama Kaizen. La mayoría que estamos en el ámbito industrial sabemos que Kaizen significa mejora continua. Entonces es una herramienta muy bonita que les invito a que puedan investigar un poco más profundamente. Y el 7, ¿no? ¿Por qué Kaizen 7? ¿Por qué le pusimos el 7 al final? Primero, que nosotros con mi esposa, el 7 es un número mágico, un número celestial, le decimos. Primero porque nos casamos un 7, ¿ok? Mi primer hijo, nació un 7 también. Luego, aparte de eso, somos 7 en la familia, mi esposa, yo, y les dije, 5 hijos, 7. Entonces siempre, y empezamos la empresa ya casi formalmente el 7. Entonces el libro habla de 7 pasos para lograr la libertad empresarial o el orden en tu empresa. Entonces siempre lo hemos relacionado en la medida que se pueda con 7 pasos o con este número maravilloso que es el 7. Hoy inclusive este programa, ¿cómo se llama? El séptimo cambio, ¿no? Entonces es muy bonito saber que todo lo que nosotros anhelábamos en su momento, estamos cumpliéndolo poco a poco, continuamos esforzándonos, no crean que ahora es un momento de relax, continuamos esforzando, dándole disciplina, pero tenemos mejores resultados con la experiencia que hemos venido ganando. Las personas que he conocido, o las familias, ya que somos asesores de negocios familiares, es lo más rico, lo que más valoro, porque hay distintos tipos de personas, ¿no? Hay personas que creen que porque ya tengo la plata para pagarte, van a hacer con nosotros de repente a su antojo, ¿verdad? Como también hay personas que se esfuerzan por conseguir ese poco dinero para poder también tomar el servicio. Hay personas que son de principios. En provincia hay muchas tradiciones, por ejemplo, ¿no? La selva tiene una tradición, la costa, la sierra, otras tradiciones. Entonces, algo que he aprendido de las personas, primero, yo ser una buena persona. Vivir una vida correcta para poder, que no me cueste contar las historias, que no me cueste conectar con ellas, que no tenga que forzarme o mentir o aparentar algo. Siempre me esfuerzo porque mi vida tenga que ver mucho con lo que ofrezco, que haya un lineamiento ahí, que tanto lo que digo como lo que hago tenga bastante lineamiento, que esté relacionado totalmente. Si hablo de familia, de negocios familiares, yo tengo que tener negocios familiares. Tenemos negocios familiares con mi esposa y con mis hijos, aparte de este servicio, tenemos varios negocios. Nos ha costado hacer negocios también, administramos nuestros propios negocios, no estamos presentes como hoy, pero funcionan. O sea, si no, ¿cómo podríamos explicar esto? Entonces, para nosotros la parte humana es muy importante.
Si nosotros cuando evaluamos a las empresas que vamos a colaborar con ellos o van a tomar el servicio, parte de la evaluación no es tanto si tienen dinero o cuántos colaboradores tienen. Sí, también preguntamos de repente el tema financiero, no tanto para que nos paguen, sino para ver cómo están financieramente y cuánto necesitan de ayuda, sino más el tema de principios de la empresa. Nos ha tocado casos muy tristes en la cual la familia se ha desintegrado ya de ese negocio. Por problemas económicos, por problemas de caracteres en el negocio, llevan el negocio a la casa, entonces no diferencian bien eso. Entonces, para mí es muy importante cuando me abren la puerta de su negocio, me están abriendo la puerta de su hogar también. Conozco muchas parejas y seguramente los que ven son parte de nuestra comunidad en Kaizen 7. Casi el 90% son esposos o son de repente empresarias solas o empresarios solos, pero que tienen buenos principios familiares, que saben que lo más importante es el éxito en el hogar, el éxito del tiempo, más que el dinero. No he dicho que el dinero no es importante, por supuesto que es importante, pero el dinero siempre es consecuencia de hacer bien el negocio y tener claro lo que queremos lograr. Entonces, siempre valoro mucho la parte humana de nuestros clientes y sobre todo nuestra parte humana de nuestros colaboradores. Nuestro equipo de Kaizen 7 son grandes personas, son grandes seres humanos antes de ser grandes profesionales. De hecho, cuando las personas o los clientes que nosotros tenemos, o los que inclusive siguen en nuestra comunidad en la parte digital, quisiera que a Kaizen 7 siempre se acuerden, por ejemplo, no tanto del número 7 o de la palabra japonesa, sino más del resultado. Que se acuerden que muchas veces me preguntan, me dicen, ingeniero, el 7, ¿no? El 7, ¿no? Siempre nos repiten el 7 a nosotros, los clientes que ya nos conocen, ¿no? Y saben que tiene que ver con la familia, saben que tiene que ver con los 7 pasos, saben que tiene que ver con una estructura. Entonces, cada vez que se acuerdan del 7 o de nuestra empresa, siempre lo recuerdan más por ese número. Y es porque han conectado con nuestra historia y quieren una historia parecida. O quieren por lo menos vernos como ejemplo, ¿no? Por eso que a veces nos contratan como mentores. Yo soy mentor y coach de varios empresarios, justo de ellos nada más, o de los esposos. Y me apoyo con mi equipo también para eso. Aparte de asesorar el negocio, los asesoramos de manera personal. Entonces yo sí me gusta trascender en la vida de ellos. Me gusta ver su transformación, hacer todo lo que puedo con mi equipo para que ellos lo logren. Qué pena, como siempre les digo, que no lo puedo hacer por ellos. Qué pena. Si fuera posible lo haríamos, pero siempre les recordamos que el coach o el mentor nunca lo va a hacer por ellos. Entonces lo que a mí me da mucha alegría y mucha satisfacción es ver que ellos logren los objetivos bajo sus propias herramientas que le damos, bajo su propia iniciativa y su propio esfuerzo, su propia disciplina. Eso es lo que a mí me llena mucha satisfacción. Bueno, mi mayor motivación siempre es el poder servir, el poder ayudar. Siempre esa es mi motivación. El ver que otras familias, otros negocios empiezan a crecer y no solamente económicamente, sino comienzan a dar mejores servicios también ellos. Lo que me motiva y lo que me mantiene en pie es mi propósito. Eso me mueve. Cada llamada, cada mensajito que me dice, ingeniero, mire, logramos esto. ¿Se acuerda que hicimos esto? Mira, ya lo estamos haciendo. Mire mi negocio, ingeniero, y esta fotito, ¿no? ¿Se acuerda que no tenía ni luz en mi negocio? Ahora mira, ya la tengo, ¿no? Y ya estamos en la segunda tienda, ¿no? Hace poco estuve aquí mismo en Lima en una inauguración de una tercera tienda, de una pastelería. Y recuerdo muy bien cuando ellos empezaron, ¿no? Y nos contrataron, ¿no? Y ahora van por la tercera, ¿no? Y qué satisfacción me da ir y visitarlos en esa inauguración. Y no tanto cortar la cinta yo, sino poder ver sus caras llenas de alegría, de satisfacción de que están creciendo. Y que siguen como familia, siguen ahí cuidándose y enfocándose en dar un mejor servicio. Porque esa es la idea. Creo que el trabajo, el propósito de todos los empresarios en nuestro país y en todo el mundo debe ser mejorar la vida de las personas con nuestros servicios y productos. Esa es mi satisfacción. Bueno, de hecho, el mejor consejo que le puedo dar al Marcos de antes, al que empezaba, al jovencito que quería emprender, aunque sea un pequeño negocio, el consejo que le puedo dar es que definitivamente no se rinda, pero que no solamente se esfuerce, sino se prepare, porque la preparación y el esfuerzo van de la mano. Sin preparación se va a demorar más. Y yo, de hecho, que lo entendí un poco tarde, no tarde, sino lo entendí de otra manera porque no había la tecnología que tenemos hoy. Yo tenía que libros, cosas impresas, buscar información de aquí y de allá. Hoy se tiene la tecnología. Entonces siempre la recomendación que le haría a ese Marcos es acorta los caminos, acorta los tiempos en la medida que se pueda, pero que respete los procesos, que no se saltee. Ese sería el consejo que le daría.
Que el miedo es parte del proceso. El miedo es parte, todos tenemos algún miedo. Y normalmente el miedo siempre es a lo desconocido. Entonces yo les recomiendo que cada vez que sientan ese temor, ese miedo, lo relacionen con el conocimiento, con la preparación. Mientras más conocimiento tenemos de esa parte que nos está dando miedo, el miedo va a comenzar a disminuir. Es como cuando entramos a un cuarto oscuro, ¿no? Usted llega a casa, está todo oscuro, y peor si es un hotel donde usted... Y a veces llego a hoteles, me dan la llave y está oscuro. Entonces no encuentro el lugar donde prender la luz y comienzo a mirar todo oscuro y me da miedo, ¿qué tal si me choco con una mesa o algo pasa, verdad? Pero cuando prendo la luz, todo se disipa. Igual es el conocimiento, la preparación. Nos ayuda a que los miedos comiencen a disminuirse. Y yo siempre les recomiendo que para hacer un negocio, un emprendimiento, los miedos van a estar ahí. La idea es que no nos frenen estos miedos. La idea es que nos inviten a investigar, a buscar esa luz, esa preparación que nos quita finalmente el miedo en esa parte. Bueno, yo soy Marcos Vázquez, soy el director y fundador de Kaizen 7, una consultora de negocios familiares. Tenemos un súper equipo multidisciplinario que lo único que queremos es ayudar a los empresarios a que puedan lograr el éxito, pero el éxito completo. Queremos que puedan lograr resultados sostenibles en el tiempo y que puedan pasar a las siguientes generaciones para que nuestros hijos, nuestros nietos quieran heredar también el negocio nuestro. Eso somos.